Bien, sean nuevamente bienvenidos a esta reunión de la Red Juvenil. En esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 15 de Apocalipsis. Y vamos a iniciar esta reunión siempre encomendando este evento, esta reunión a las manos de Dios y luego damos lectura al texto que nos compete en esta noche. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta ocasión. Oramos a Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites conectarnos por este medio, Señor, para poder estudiar tu palabra y poder bendecir tu nombre, darte a ti la gloria que tú mereces. Te damos tantas gracias porque nos das la vida y nos permite, Señor, estar vivos para darte a ti toda la gloria. Confiamos en ti y dejamos esta reunión. Permite que nuestros corazones estén dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos conectamos entonces a esta reunión. Siempre estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy iniciamos el capítulo 15. Y el capítulo 15 pareciera un texto corto. Y cuando uno lee el texto, bueno, en la versión Reina Valera dice los ángeles con las 7 postreras plagas. Yo le puse de título, era las 7 últimas plagas. En realidad es más bien como un preludio a la consumación de la ira de Dios. Y sobre todo, el mensaje que principalmente evoca es un mensaje de alabanza a Dios, sobre todo a los atributos de Dios. Así que vamos a empezar de vuelta y vamos a leer. Voy a admitir un poquito a algunas personas que están pidiéndolo. Voy a detener un ratito. Nuevamente, sean todos bienvenidos a los que se conectaron en ese interín en que estábamos compartiendo el código de la reunión. Y nuevamente vamos a estudiar un capítulo de Apocalipsis al capítulo 15. En este caso, este capítulo, cuando uno lo empieza a estudiar, generalmente se enfoca en lo que en lo que son las plagas de este capítulo, ¿verdad? Y en realidad es como un prolegómeno o una introducción a, al capítulo 16, donde sí se presentan las copas de ira. Yo realmente estoy muy contento de haber podido estudiar y ver este capítulo desde otra perspectiva. Y realmente yo cambiaría inclusive el título porque el título se centra en las plagas. Sin embargo, el capítulo completo se centra en darle la gloria a Dios y hablar de sus atributos. Así que vamos a leer este capítulo 15 de Apocalipsis que dice así. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas, miré y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios,
que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, voy a compartirles un poco el bosquejo que tenía preparado para este capítulo, pero antes quisiera un poco dar un contexto a esto. Para eso voy a pedirles que me acompañen en esta tabla. En esta tabla que yo ya había compartido anteriormente en unas reuniones previas, lo que habíamos conversado nosotros era básicamente un resumen de lo que eran los sellos del libro de Apocalipsis. Y aquí podemos ver en esta tabla que les preparé un resumen. Dice así: el primer sello, un sello que nos habla acerca y está asociado a un caballo, y se acuerdan lo que estuvimos hablando, era un caballo blanco, ¿verdad? Este caballo blanco estaba asociado, ¿verdad?, a una dirección y también un símbolo que era la conquista. El instrumento que utilizaba este primer caballo, el caballo blanco, era el arco. El segundo sello, capítulo 6 de Apocalipsis, está asociado a un caballo rojo, también asociado a un ser viviente, uno de los 4 seres vivientes que son los querubines que están en la presencia misma de Dios, y representaban la guerra. Por el instrumento asociado era la espada. El tercer sello era un caballo negro y estaba asociado a un ser viviente, a una de las 4 criaturas, el tercer ser viviente que tenía forma de hombre, y representaba la hambruna. El instrumento era la balanza. El cuarto sello era el caballo amarillo y estaba asociado a la muerte a través de espada, a través del hambre, la mortandad y los seres malvados, ¿verdad? Seres vivientes malvados. El quinto sello representaba a las almas de los mártires que estaban esperando que el juicio de Dios sea desatado. El sexto sello nos habla de señales celestiales que ocasionaban terror a la humanidad: terremoto, eclipse solar, luna roja, caída de estrellas, movimiento de la placa tectónica a nivel del planeta Tierra. Y el séptimo sello, en el capítulo 8, ahí cambia totalmente. Los anteriores sellos están representados en el capítulo 6 de Apocalipsis, y el octavo sello es un ángel y está asociado al trueno, al sonido, al relámpago, a un terremoto. El instrumento que utiliza es el incensario y el altar. Ahora, yo les había comentado de que el libro de Apocalipsis está muy relacionado con una serie de 7. Y esta es la primera serie de juicios, son 7 sellos. Y el séptimo sello abre nuevamente un espacio para otro tipo de juicios, en este caso asociado también a 7 ángeles. Y estos son los 7 ángeles que son mencionados, ¿verdad? Asociados a 7 trompetas. Entonces los primeros son los sellos, 7 sellos que vimos en esta tabla. Y el segundo son las 7 trompetas, una nueva serie de 7. Ahora, algo curioso también con respecto a esta, digamos, a esta presentación del libro de Apocalipsis, es que los juicios van en aumento. Entonces, este primer ángel asociado a la primera trompeta, esto está en el capítulo 8 de Apocalipsis, este es específicamente el versículo, se asocia a un juicio de granizo, fuego y sangre. Y el elemento que se asocia aquí es porque este juicio ocurre sobre la tierra, los árboles y la hierba. O sea que esta serie de 7 ángeles con 7 trompetas representan juicios más fuertes aún que los relacionados con los 7 sellos. El segundo ángel que toca la segunda trompeta en el capítulo 8 de Apocalipsis, versos 8 y 9, representa el juicio cayendo algo así como una gran montaña. No dice que es una montaña, sino como una gran montaña. Y representa también el juicio sobre el mar, los seres marinos y una parte de los barcos que están en ese sitio. El tercer ángel está asociado a la tercera trompeta, también en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 10 y 11. Representa una gran estrella,
La palabra griega que utiliza la Biblia es la palabra absinto, absinto, y representa un juicio sobre el elemento, en este caso, ¿verdad? Los ríos, las fuentes amargas. El cuarto ángel, asociado a un toque, una cuarta trompeta, capítulo 8 de Apocalipsis, versos 12 y 13, el juicio es una herida, o sea, de manera metafórica, ¿verdad? ¿Sobre cuál? Sobre el sol, la luna, las estrellas, el día y la noche. O sea que es un juicio que representa, digamos, los astros, los elementos que dan luz, que guían las estaciones, el transcurso del tiempo a la humanidad y también que fueron para guiar, y en la antigüedad, ¿verdad? Para guiar a los navegantes a través del mar. El sol, la luna, las estrellas, el día y la noche. El quinto ángel toca la quinta trompeta, capítulo 9 de Apocalipsis. El juicio es la caída de una estrella. Y esta estrella aparentemente realmente no es una estrella literal, sino a veces la palabra de Dios utiliza la simbología de una estrella para referirse a seres celestiales, en este caso a un ángel, Satanás quizás, ¿verdad? Y también fuerzas demoníacas. Estas fuerzas demoníacas lo que hacen es ejecutan un juicio de tortura sobre una parte de la humanidad. El sexto ángel, que toca la sexta trompeta, capítulo 9 de Apocalipsis, desde el versículo 13 al capítulo 11, verso 14, habla de cuatro ángeles atados junto al Éufrates, que es un río de Oriente Medio, la zona, digamos, de la luna, media luna fértil, donde la humanidad se inició, ¿verdad? Y un ejército de demonios. ¿Qué hacen estos seres? Un tercio de la humanidad muere a manos de ellos. Y el séptimo ángel, que toca la séptima trompeta en el capítulo 11, versos 15 y 19, habla de un juicio representado por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Y acá nos habla de esto, el elemento realmente es juicio sobre aquellos que están opuestos al gobierno de Dios y de Cristo, y también la recompensa de aquellos que siguen al Cordero. Este sería como un resumen entonces de las 7 trompetas. Ahora, estas 7 trompetas, la séptima trompeta nuevamente da lugar a una serie de juicios que son las 7 copas, que sería como la tercera serie de 7, en este caso 7 copas, 7 sellos al principio que dan lugar a 7 trompetas, y la séptima trompeta da lugar nuevamente a las 7 copas. Esos son los 3 tipos de juicios, son 3 series de 7. Y vamos entonces ahora a nuestro texto en particular. El bosquejo en el que dividimos este capítulo 15 de Apocalipsis es la visión de los 7 ángeles en el versículo 1, la visión del mar de cristal en los versículos 2 al 4 y la visión del templo celestial en los versículos 5 al 8. Vamos de lleno al primer punto. El primer punto entonces nos habla de la visión de los 7 ángeles y solamente abarca un versículo. Lo repasamos de vuelta. Apocalipsis 15:1. Y vi en el cielo, o sea que Juan está contándonos que logra ver nuevamente, redundando, ¿verdad? Una visión, una carga, como decían los antiguos, en este caso, donde en el lugar, en el cielo, la palabra griega o uranos, ¿verdad? Realmente es la palabra que utiliza aquí, para cielo. ¿Cuál es la característica de esta visión, de esta señal? ¿Verdad? Porque Juan ve una serie también de 7 señales. En algunos casos, por ejemplo, si repasamos nuevamente algunas de las señales que venían en el preludio anterior, eran, por ejemplo, el cántico de los 144.000, las 2 bestias, la mujer y el dragón, los 2 testigos, son una serie de visiones. Y en este caso, esta visión la denomina Juan como grande y también maravillosa. La palabra grande es algo, bueno, grande, realmente algo que excede lo normal. La palabra maravillosa es una palabra muy curiosa en el idioma griego y significa algo que causa anonadamiento y terror. Es decir, cuando uno logra ver lo que Juan estaba viendo, se queda mudo en silencio, pero también con una especie de temor por lo que está a punto de acontecer.
Y esa también va a ser la característica que tengan los seres humanos que vivan en el momento en que se consume la ira de Dios por lo grande y terrible del furor de Dios desatándose sobre aquellas personas que no quieren seguir a Cristo. Ahora, ¿cuál o en qué consistía esta visión? La visión nos dice claramente este verso 1, 7 ángeles. Entonces la palabra ángeles, sabemos nosotros que significa mensajeros. Y algo curioso de estos ángeles, cada uno de ellos tiene las 7 plagas. Y la palabra que le añade, digamos, un adjetivo, ¿verdad?, a estas plagas es que son las últimas. La palabra griega es escatos, de donde nosotros generalmente usamos la palabra escatología, que es el estudio de los eventos del tiempo del fin. ¿Qué significa escatos en griego? Se puede referir escatos al tiempo, porque van a ser algo cronológicos. De ahí surge justamente la interpretación de que esto es algo más bien cronológico y que se ubica por ende en el final mismo de los eventos que son descritos en el libro de Apocalipsis. Pero también puede representar el grado. El grado representa la dimensión, la fuerza, digamos, lo terrible de esto. Como yo les decía hace un rato, los sellos son juicios terribles sobre la humanidad, pero las trompetas son juicios mucho más grandes y las copas de la ira aún son peores. También entonces puede referirse a esto. ¿Por qué es algo tan terrible, tan grande, tan que tanto que a la gente y a Juan le causa o le causó anonadamiento, sentirse sin poder reaccionar y temeroso de lo que estaba a punto de ver? Y el por qué nos dice este mismo versículo 1, porque en este momento en la humanidad va a ser consumada, va a llegar al fin, una sucesión de serie de juicios, el fin y la consumación de la ira de Dios. La palabra consumación es telos, algo que está al final de una serie cronológica de eventos. Entonces nos enfrentamos aquí a las 7 plagas últimas que la humanidad va a recibir como manifestación del juicio y de la ira de Dios. Después de hablarnos Juan acerca de esta grande y terrible visión que le causa el asombro y sentirse vacío y sin poder reaccionar al ver estos 7 ángeles con estas 7 plagas, él pasa a otra visión, ¿verdad? Aquí hay una representación pictórica entonces de justamente este evento, ¿verdad? Ahí los 7 ángeles con las 7 copas, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos de copas siempre pensamos algo pequeño que cabe en la mano, ¿verdad? Y generalmente se utiliza para tomar bebidas, ¿verdad? En realidad las copas en el contexto de Apocalipsis y de la Biblia son elementos, en este caso de oro, ¿verdad? Que se utilizaban en el templo, en el tabernáculo, para recolectar la sangre de las víctimas. O sea, a eso se refiere con copas cuando la Biblia habla de esto en el capítulo 15 de Apocalipsis. Y pasa inmediatamente en los versículos 2 al 4 a la visión del mar de cristal. Y aquí es donde yo me quiero centrar bastante, ¿verdad? En estos versículos 2 al 4 dice así: Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado.
Hasta ahí el verso 4. Este es el punto 2, la visión del mar de cristal. Se nos presenta en esta visión a los que vencen, a los que conquistan. En el versículo 2 ve Juan un mar de vidrio que está mezclado, ¿verdad?, con fuego. Y en este, digamos, elemento parecido a un mar de vidrio, se encontraban aquellos que habían alcanzado la victoria, los que habían culminado su carrera, los que habían terminado esta batalla que todo cristiano tiene. Estos son los victoriosos, los conquistadores, los que según la parte introductoria del libro de Apocalipsis dice, al que venciere yo le daré, al que venciere yo le daré. 7 veces en las cartas que Jesús realmente a través de Juan dirige a las iglesias, repite esta frase, al que venciere yo le daré, y le promete una recompensa. Entonces aquí nos encontramos a todos los cristianos que han vencido a las fuerzas del maligno, que muchas veces han pagado con su vida esta fidelidad a Cristo y a Dios. ¿Dónde los ve Juan? Sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Si nosotros queremos saber qué es este mar de cristal, tendríamos que retroceder al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 6, que dice así. Podemos inclusive el verso 2 del capítulo 4 y les leo, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Esta es la visión del trono de Dios. Y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, a la piedra de sardonia. Había un arco iris alrededor del trono semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono 24 sillas, y sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había, y aquí está lo que mencionamos, un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Lo que Juan está contemplando nuevamente es la visión que los judíos le denominaban la visión de la Merkabah. ¿Qué era la Merkabah? La Merkabah era a lo que aspiraban los judíos del tiempo de Juan y antes del tiempo de Juan, ver con sus propios ojos. Ellos siempre anhelaban, querían contemplar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está reflejada en esta disposición de su trono, estos seres celestiales que sostienen el trono, que son los querubines, los ángeles que están alrededor del trono, que son los serafín. También el Nuevo Testamento nos aclara y nos dice que aparte de esto hay 24 tronos con seres que están ahí en sus tronos y con coronas de oro, que están ministrando el servicio que está ocurriendo allí en el cielo. Y esto era lo que los judíos de la antigüedad anhelaban ver. Moisés le pedía a Dios, Señor, yo quiero, anhelo ver tu rostro, pero Dios no le mostró el rostro. Isaías lo vio en visión en el capítulo 6 de Isaías. Ezequiel en el capítulo 1 y otros capítulos de este libro también logra ver una visión del trono de Dios. Pablo fue raptado o arrebatado y en una visión logra contemplar y escuchar palabras en el paraíso, una visión nuevamente de estas cosas celestiales. Sin embargo, en el capítulo 15 de Apocalipsis, los que vencen, los fieles a Dios, ya no anhelan ver la gloria de Dios, sino que la están contemplando cara a cara. Están parados en ese o sobre ese mar de cristal que representa la mayor cercanía al trono mismo de Dios y están contemplando su gloria. O sea que aquí vemos a todos aquellos cristianos, muchos de ellos muertos en el periodo de la tribulación o tiempo antes, de pie frente al mismo trono de Dios en el mar de cristal, pero este mar de cristal está también mezclado con fuego. Aquí están contemplando la visión del trono, están viendo al que está sentado en el trono, que es Dios,
están contemplando a Cristo que está a su diestra, están viendo también al Espíritu de Dios que está representado por la menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Están viendo a los 24 ancianos, que son de seres que fueron elegidos por Dios para ser como una especie de sacerdocio delante de Dios. Están realmente tan cerca a la misma presencia de Dios porque ellos han vencido, han vencido. ¿Sobre qué vencieron? Por eso fueron tenidos por dignos de estar delante del trono. Han vencido a la bestia. Si nosotros volvemos a nuestro capítulo 15 de Apocalipsis, claramente nos dice lo siguiente. Ellos, dice, habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. ¿Qué representaba la bestia? Habíamos estudiado en el capítulo 13 de Apocalipsis que la bestia representaba a toda la estructura política que está constituida por naciones enteras que al final de los tiempos van a ceder su gobierno y su dominio a un ser que nosotros lo denominamos comúnmente el anticristo. El libro de Apocalipsis lo llama la bestia, y que representa un poder no solo político, abarca el ámbito político porque tiene una tremenda autoridad sobre toda la humanidad. Este poder, el poder del anticristo, el espíritu del anticristo, ya está activo hoy en día. Estuvo activo durante toda, digamos, la etapa de la iglesia. Este poder, digamos, el espíritu del anticristo, como lo denomina en otra porción Juan también, no en Apocalipsis, sino en una de sus cartas, estuvo activo y está activo y durante mucho tiempo inclusive se han levantado varios seres que fueron también anticristos, porque se opusieron a Cristo, se opusieron a su ley, se opusieron al dominio de Cristo. Pero en este último tiempo que nos habla Apocalipsis, va a ser una persona con un sistema, con un gobierno que va a ser mundial y que va a oponerse plenamente a Cristo y va a ser el último gobierno, el último reino que va a ser totalmente destruido y después del cual el reino va a pasar a los santos del Altísimo, a nosotros. Estos que están parados en el mar de cristal vencieron a la bestia, a este poder político, también a su imagen. Si nosotros retrocedemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, la imagen de la bestia fue algo que fue promovida por una segunda bestia. La segunda bestia la denominamos habitualmente el falso profeta y representa el poder religioso que empieza a unificarse ya a nuestro tiempo y siempre quiso esto, en una gran religión mundial y ecuménica que va a propiciar que la gente rinda culto a Satanás y también a su lugarteniente que es la bestia, el anticristo. Y los que están sobre este mar de cristal vencieron tanto a este poder político como el poder religioso, porque es una estructura satánica que va a estar sobre toda la humanidad y la va a regir. Y también vencieron al número de su nombre. En el capítulo 13 también habíamos estudiado que el número de su nombre, que era 666, representaba un poder y control económico, porque este último gobierno va a tener un control político sobre las personas, religioso, una especie de sumisión y una esclavitud religiosa, y también un poder que va a subyugar en lo económico, porque dice claramente que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia o el número de su nombre. Entonces representa un control sobre la economía del mundo. Entonces, terrible es lo que espera a la humanidad en este tiempo final. Imagínense un poder político en el cual las naciones van a estar aliadas para oponerse a Cristo, poniendo en el gobierno de prácticamente toda la humanidad a un individuo controlado plenamente por Satanás, acompañado de un falso profeta que va a ser el que, digamos, dirija el culto de la gente hacia este ser que le denominamos el anticristo y que va a tener un control total de la humanidad a tal punto que nadie pueda comprar ni vender. Estos que son victoriosos le han vencido, quizás han muerto por la bestia, por el falso profeta,
Inclusive quizás han muerto de hambre por no poder comprar ni vender, por no respetar y no someterse a este gobierno del anticristo. Pero ellos le han vencido y están de pie con arpas de Dios. Y esta expresión, ellos están de pie con arpas de Dios, hace alusión directamente a un texto de Segunda de Crónicas. Yo lo quisiera leer porque dice así, Segunda de Crónicas 2, 5, 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emam y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Y sucedió que cuando los trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes continuar ministrando porque, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Estamos viendo nosotros un episodio en el cual el arca de pacto logró ser llevada al templo donde correspondía. Cuando los israelitas llevaron el arca de pacto a este lugar, lo llevaron con muchísima alegría. Había levitas, cantores, estaban vestidos de lino fino, tenían címbalos que son instrumentos como una especie de, digamos, de platillos más pequeños, ¿verdad? Había salterios que son instrumentos de viento, perdón, de cuerda, había arpas y con ellos también sacerdotes que tocaban trompetas que son básicamente cuernos de carnero. O sea que era un momento de gozo, de alegría, de regocijo. ¿Y qué hacían ellos? Tocaban las trompetas y al unísono, a una voz estaban dando gracias y alabando a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En ese momento, cuando ocurrió esto, ni siquiera los sacerdotes podían entrar al templo porque la gloria de la nube de la gloria de Dios, llenó el templo. Esto ocurrió en Jerusalén. Llenó la gloria de Dios, la casa de Dios, y ni siquiera los sacerdotes podían entrar de la presencia misma de Dios que era palpable en este lugar. Entonces lo que estamos contemplando en este punto A es una escena de mucho gozo, de mucho regocijo, donde aquellos santos que van a estar peleando contra el anticristo, no sometiéndose al gobierno del anticristo y que paguen con sus vidas, van a ser muertos por causa de, de esto, de ser fieles a Dios. Sin embargo, después de esto van a recibir su recompensa y van a estar allí delante mismo de la presencia de Dios cuando Dios juzgue esta injusticia del anticristo y de todo su sistema y desate su ira sobre, sobre la humanidad. Y ellos van a estar adorando y dando gracias a Dios. Acá vemos en esta representación, ¿verdad? Una representación pictórica justamente de la escena que está contemplando Juan, ¿verdad? Nada más que aquí lo que faltan son los vencedores justamente. Y ellos entonan un cántico, ya lo hemos leído. El cántico nos hablaba acerca de los atributos de Dios, por eso les había puesto en el inicio, en el grupo, cuáles eran estos atributos y los vamos a mencionar, porque están muy relacionados con el cántico de Moisés. El libro de Apocalipsis denomina el cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés originalmente está en Éxodo 15. Fue un cántico que los israelitas entonaron cuando el ejército de Faraón fue derrotado y el mar se cerró sobre ellos. Y ellos vieron el milagro de la obra de Dios cuando ellos pudieron cruzar en seco este mar. Al otro lado del mar pudieron contemplar los cuerpos de aquellos perseguidores de ellos que querían destruirlos y matarlos y cómo sus carros fueron desjarretados, sus caballos dispersados y ellos muertos porque Dios intervino. A raíz de esto,
El pueblo prorrumpe en un cántico que alaba la grandeza de Dios. Y este cántico que está mencionado en Apocalipsis está calcado en este cántico de Éxodo 15 y en algunas porciones de los Salmos y de Jeremías. Lo primero que dice es, grandes y maravillosas son tus obras. Entonces, uno de los primeros atributos que menciona este cántico es la grandeza de Dios. Que Dios, nuestro Dios, es realmente grande. No hay nadie más grande que Él. Aparte de ser grande, Él también es maravilloso. La palabra maravilla en el idioma griego significa alguien que va más allá de toda comprensión. Nadie puede entender la grandeza de nuestro Dios y cuán majestuoso es Él. Pero ¿qué es lo que es grande y maravilloso de Él? Son sus actos. Es decir, nuestro Dios es un Dios que está interviniendo, que está actuando. No es un Dios que está lejos de su pueblo. No es el Dios de los agnósticos que piensan de que Dios creó a la humanidad, pero nunca más intervino en la humanidad, porque nuestro Dios es un Dios que sigue obrando hoy en día. Cristo, allí sentado en su trono a la derecha de Dios, es el que actúa, es el que permite que el mundo siga. Y aún cuando vemos a nuestro alrededor, pareciera que Dios no reina porque vemos tanta corrupción, vemos tanta destrucción, vemos cómo la humanidad se está preparando para dar el gobierno al anticristo. Uno pudiera pensar y mirar a su alrededor y decir, Dios no reina, porque parece que no está reinando. Sin embargo, Dios sigue reinando porque Él sigue actuando. Aparte de esto, la alabanza de este cántico dice, grandes, maravillosas son tus obras, Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra Señor? Señor significa el que tiene el poder de decidir. ¿Quién es el que tiene el poder de decidir? Ese es Dios. A veces cuando uno de repente, qué sé yo, fue mal atendido en algún lugar, uno va y habla con algún empleado de ese lugar y le dice, bueno, al empleado, yo quiero hablar con tu encargado, porque el encargado es el que tiene el poder de decidir. Y esta es la metáfora que está utilizando. Realmente el que tiene el poder de decidir, ese es nuestro Dios. Aparte de esto, este cántico dice, grandes, maravillosas son tus obras, Señor, y dice Dios. ¿Qué significa Dios? Dios en el idioma griego es Theos, pero en el idioma hebreo, de donde proviene realmente el lenguaje que ellos hablaban, los judíos hablaban, es la palabra Elohim. Y Elohim significa el que rige y el que juzga. Nuestro Dios es aquel que rige las cosas y es el que emite su juicio. Y su juicio es más ejemplificado justamente en lo que empieza en el capítulo 16 de Apocalipsis y que este capítulo 15 sirve de introducción. Otro atributo que es mencionado es su poder. Dice Señor Dios. Y no solo poderoso, sino dice todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Es el que tiene el poder sobre todo. O sea que no hay nada que pueda estar fuera del poderío de nuestro Dios. También dice este cántico, justos y verdaderos son tus caminos. Nuestro Dios es justo, otro atributo de él, su justicia. ¿Qué significa justicia? Que no comete faltas y que da a cada uno exactamente lo que corresponde. En ese momento Dios va a dar su recompensa a aquellos que fueron fieles a Dios y nosotros somos fieles a Dios, vamos a recibir nuestra recompensa. Pero también aquellos que se opusieron a Cristo, que le rechazaron, que no le recibieron, que decidieron rebelarse a Cristo, van a recibir su merecido, porque nuestro Dios es un Dios justo. También es verdadero. Dios es veraz. Sus caminos son veraces. ¿Qué significa la palabra veraz o verdadero? Es lo que dice ser. Es exactamente lo opuesto a la palabra hipócrita. Nosotros los seres humanos somos hipócritas. Muchas veces decimos una cosa de nosotros y realmente no somos eso. Sin embargo, Dios es exactamente lo que dice ser. Si Él dice que Él es justo, Él va a obrar con justicia.
Si Él dice que es misericordioso, también actúa con misericordia. Y si Él dice que va a dar su merecido a quien lo merece, a quien así debe recibirlo, Él lo hará, porque Él no miente, Él es veraz. Como dice otra porción de la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios es veraz, Él cumple lo que Él promete y Él exactamente es lo que dice ser. Aparte de esto, dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y Rey es el Señor de la tierra, es el Señor. Realmente la palabra reino representa la palabra gobierno, solo que en nuestro tiempo es un término realmente tan minimizado y que ha perdido realmente su significado. En la antigüedad, un rey era el poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona. Un rey podía perdonar a alguien, así también un rey podía condenar a alguien. Su voluntad era hecha. Por eso las naciones sufrían cuando tenían un rey que era tirano. Y las naciones también eran bendecidas cuando su rey era una persona justa y sabia. Hoy en día ese gobierno se ha dividido en poderes, justamente para hacer un contrapeso o un contrabalance, porque el hombre tiende a ser injusto. Imagínense en nuestro tiempo, sería un tirano una persona que tenga el poder ejecutivo, legislativo y judicial reunidos en sí. Sin embargo, el rey, el señor de toda la tierra es Dios. Él decide, el que tiene el poder de decidir, dijimos hace un rato. Él es el que controla todo y el que decide, el que dice lo que va a acontecer. Rey de los santos. Él es tu rey, Él es mi rey. Podemos aseverar como una afirmación, pero también tendríamos que preguntarnos si es realmente nuestro rey, rey de los santos. Y luego el verso 4 sigue contando de este cántico: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Juan se quedó anonadado y vacío frente a esta visión, porque entendió la gloria de Dios. ¿Quién no glorificará el nombre de Dios? ¿Qué es su gloria? Es su magnificencia, su resplandor, su excelencia, su dignidad. La palabra hebrea es el peso. No existe otra palabra en griego, era realmente se utilizó una palabra para el idioma hebreo que era exousia, que es gloria, pero en el idioma original que hablaban ellos representa el esplendor de Dios. Él es esplendoroso. Y por eso, ¿quién no va a temerle a nuestro Dios? Solo tú eres santo, dice este verso 4, su santidad. ¿Qué significa la santidad de Dios? Que Él no tiene mancha de pecado, que Él es puro. Él no está contaminado por el pecado. Este es un concepto que yo no entiendo y nadie logrará entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que estamos totalmente contaminados por el pecado. Desde el momento en que nacemos ya nacemos en pecado. Eso es lo que dice el Salmo. En pecado fui concebido. Sin embargo, Dios es un ser que no admite el pecado porque Él no tiene pecado. Él es exento de esta mancha. Él es puro. Por eso, eso es lo que se refiere con la palabra Él es santo. Él es santo. Tú eres santo. Y acá hay una profecía, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Esto es algo que se va a cumplir. Se va a cumplir y los santos que estén en ese momento y bueno, nosotros cuando, si es que no estamos, vamos a ser seres resucitados, que vamos a estar allí en la presencia de Dios, vamos a ver cuando las naciones vengan a adorar delante de Dios. Una profecía, las naciones vendrán y adorarán delante de ti. ¿Por qué? Porque sus juicios se han manifestado. ¿Qué significa sus juicios? Su sentencia, lo que Él ha establecido que tiene que ocurrir. Esto es lo que menciona entonces el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquí una representación pictórica justamente de ese cántico de Moisés, el cántico de Moisés al borde del Mar Rojo cuando ellos pudieron ver la intervención de Dios y con gran alegría ver cómo Dios había hecho una salvación tan grande sobre el pueblo.
Y bien, yo creo que hasta acá vamos a llegar hoy y vamos a dar una conclusión de este capítulo recién la próxima. Y no quiero cerrar sin antes mencionar, justamente por eso lo puse en la conclusión del Éxodo capítulo 15, este cántico de, de Moisés. Y voy a dejar justamente esta imagen y lo voy a leer como conclusión. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, dice así la Biblia. Entonces cantó Moisés, por eso se llama Cántico de Moisés, y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Como antes cantábamos en una canción antigua, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Y este cántico de alabanza a Dios dice, Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Eso es lo que representa la palabra salvación. En su contexto original, salvación es cuando Dios interviene y hace un milagro grande. Algo que el hombre no puede hacer, pero solo Él puede hacer. Y no puede ser atribuido a ningún hombre y nadie puede llevarse la gloria. El único es Dios. Y cantaban también los judíos, este es mi Dios, y le prepararé morada, Dios de mi Padre, le exaltaré. Verso 3, Jehová, varón de guerra, Jehová es un nombre, porque Jehová es un Dios que va a pelear por siempre por su pueblo, para protegerlo, para defenderlo, así como lo hizo en la antigüedad y lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo hasta el final de la historia. Ese es varón de guerra, es Jehová. Verso 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron como piedra descendieron a los profundos. Verso 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Sus actos representan la palabra su diestra, su brazo es lo que él hace. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Verso 7, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, su ira, los consumió como a hojarasca. Me, me deja así realmente anonadado también al ver esto, porque me imagino el fuego consumir la hojarasca seca, así como Dios con su ira consumirá a sus enemigos. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Verso 10, voy a saltar una porción. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Verso 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en logres, hacedor de maravillas? Vamos al verso 18 y con eso finalizamos. Jehová reinará eternamente y para siempre. Cuando entonces nosotros meditamos en este capítulo de Apocalipsis, lo único que podemos decir es, nos sentimos conmovidos por un Dios tan maravilloso, tan lleno de santidad, de pureza, tan veraz, que cumple lo que promete, y si Él prometió, te prometió algo, Él lo va a cumplir, tan terrible también en sus juicios, y tan grande en misericordia y gracia sobre nosotros, su pueblo, que nos salvó y nos libró de este poder del pecado a través de la muerte de Cristo Jesús. Por eso se llama también el cántico del Cordero, porque apunta a aquel que fue tenido por digno de desatar los sellos, aquel que fue tenido por digno delante del cielo. No se halló otro ser que sea capaz de hacer esta obra, de morir en la cruz, de pagar el precio por mi vida, por tu vida, de pagar el precio en una cruz, de pagar el precio muriendo y derramando gota a gota, hasta la última gota, su sangre, para poder librarnos del poder del pecado. Muchas veces nosotros ni siquiera nos percatamos de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Que siempre podamos meditar en sus atributos y que estos atributos
induzcan alabanza y sobre todo adoración a un Dios tan grande, tan maravilloso y tan misericordioso, que no siendo dignos nosotros de recibir absolutamente nada, Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y pagó un precio realmente de sangre. Con esto entonces yo concluyo mi presentación. Voy a salir un poquito de la presentación para que podamos conversar también nosotros. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta noche. Que el Señor te bendiga, el Señor te fortalezca y Dios mediante nos encontramos el próximo sábado para continuar meditando en el libro de Apocalipsis.